tardes, amigas y amigos, y muchas gracias por vuestra asistencia y por la conexión, quienes os hayáis conectado. Saludamos así a todos y a todas quienes nos estáis siguiendo de forma en videoconferencia y también a quienes hoy habéis podido entrar a la sede de nuestro Ateneo en ese aforo reducido al que nos obligan las circunstancias, ¿no? Confiamos en que los ciberduendes nos dejen desarrollar este encuentro de forma más o menos satisfactoria, y aprovecho para recordaros que mientras no tengáis que participar y hablar, como será luego quizá cuando queráis preguntar alguna cosa o estemos en la tertulia, os sugerimos que tengáis el micrófono apagado para evitar acoples y también la cámara apagada si es que acaso no queréis salir, dado que este encuentro lo estamos grabando y le vamos a colgar en YouTube. Con lo cual, si alguien tiene algún tipo de inconveniente en que se le vea en esta grabación, en este vídeo que estamos grabando, pues debería de desconectar y apagar la pantalla. Más allá de eso, pues recordaros que en la filosofía de nuestro Ateneo Varillas siempre estuvo el trabajar y el participar por ahondar y profundizar en el conocimiento del arte, de la música, de la cultura en general, de la participación y el debate social y político. Tampoco somos idiotas en el sentido griego, pero entre ellos en este caso siempre nos ha traído el conocimiento por nuestro patrimonio arquitectónico, sobre todo por el patrimonio este perdido, que entendemos que se ha perdido en esta ciudad, en esta provincia y en esta región. Y precisamente para profundizar en el conocimiento de ese patrimonio que entendemos que se ha perdido o nos lo han secuestrado, contamos con alguien como es la persona más conocedora de todo este aspecto y al que hemos invitado aquí además a presentar su libro, que es el que recoge todo su trabajo en este sentido. Y no es otra persona que Juan Carlos Ponga Mayo, al que saludo ya desde aquí, y que supone que presentaros a Ponga, yo creo que es un ejercicio de retórica más o menos inútil y estéril, porque yo no creo que en León nadie desconozca a Ponga para los amigos, ¿no? Juan Carlos es especialista titulado en artes aplicadas y oficios artísticos, está especializado en decoración e interiorismo, pero más que todo esto es maquetista, es investigador, es restaurador, es innovador, es técnico que ha colaborado en distintos proyectos de ordenación en barrios y edificios de diferentes municipios de la provincia, es divulgador, es escritor y autor de más de 6 libros, es articulista, es observador, es caminante urbano, cosa que constatamos todos los que también lo somos, es conferenciante, es tertuliano habitual de la cadena SER, de Radio León, pero sobre todo es un enamorado de nuestro patrimonio y sobre todo es un gran conversador y más allá de eso es un amigo de Varillas y amigo personal. Bienvenido, Juan Carlos, y cuando tú quieras, amigo. Buenas tardes y muchas gracias por esos elogios. Bueno, antes de empezar a hablar del libro, me gustaría comentar las razones del mismo. En el año 1974, exactamente, el 1 de mayo, con un grupo adscrito al Club Cultural de Amigos de la Naturaleza, iniciamos un recorrido por la provincia de León, empezando por la zona de Sagún, siguiendo al Gómez Moreno. Recorrí en aquella época, con todos estos amigos y algunos más, la provincia de León. Luego la volví a recorrer con Luis Pastrana y un grupo de recién licenciados en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo, un grupo también de buenos amigos, 7. Los 9 recorrimos la provincia de León otra vez para el Ministerio de Cultura y posteriormente la he recorrido un par de veces más, una de ellas a petición de Santiago García, el editor, que quería publicar todo lo que era el patrimonio histórico-artístico de la provincia de León. Eso, por desgracia, con su muerte quedó en el olvido, se acabó en el 1990
98, entre 1998 y el 2000, y con las galeradas ya hechas, el hombre se enfermó y quedó el asunto en el olvido. Esto, como no se puede editar, por si acaso puede ser interesante, lo he dejado en depósito, las dos galeradas que tenía en el Museo de León y en la Diputación Provincial, en el Instituto Nacional de Cultura. Y bueno, pues con todo ese bagaje me atreví a hacerlo después de haberlo dudado mucho tiempo y por presión de algunos amigos y gente que me decía que después de haber escrito León Perdido de la ciudad debería de hacer lo mismo de la provincia. Por el camino, bueno, pues aparte del libro del ensanche ya habéis citado los libros que yo he hecho, aparte del libro del ensanche y de León Perdido de la ciudad, pues he hecho los apuntes de la historia de la ciudad de León, escribí la historia de la calle Ancha y con mi mujer, con Araceli Rodríguez, hicimos para la Junta un trabajo sobre la arquitectura tradicional en las comarcas de Castilla y León que se publicó por la Junta y he tenido 2 ediciones. Bueno, pues con eso me he animado a hacer este libro y a publicar todo esto, a pesar de que, bueno, ya me cuesta un poco de trabajo de vez en cuando hacer recorridos por la provincia otra vez, porque aunque parece muy fácil y muy sencillo, tenemos una provincia de 1.400 pueblos, todavía hay algunos que no tienen muy buen camino y, por ejemplo, yendo a ver uno de los pueblos desaparecidos, que cuando salga ya os comentaré, dejé la rueda de un coche. En vista de ello, vamos a pasar, voy a cambiar la pantalla y voy a poner las diapositivas del tema. Ya, voy. Un segundo. Ahí estamos. Bueno, este es el libro de León Perdido, que es el origen de todo esto. Bueno, y este es el primer tomo. El libro se ha publicado en 2 tomos porque el número de páginas no era posible meterlo todo en un solo tomo y hubo que dividirlo. Está dividido por temas. Sí, eso iba a decir yo. Tienes que compartir la pantalla. Está compartiéndose. Un momento, estaba en compartir pantalla. La ventana primero. Sí, dale aquí, primero ahí. Y luego ahí, ahora compartir. Vale, perdón. Vaya. Hemos ido a negro. Un momento. Ya, voy, ya. Y que me fui a negro. No, es que no lo dice arriba, no dice a compartir. A ver. ¿Señora? Vale. Bueno, decía que este es el libro de León Perdido de la ciudad. Este es el primer tomo de León Perdido de la provincia y vamos a ir por partes. El primer tema que se trabaja es la arqueología. En arqueología tenemos varios temas, como son los castros, que aquí vemos el castro Ventos a la izquierda arriba. Bueno, como aparecen los nombres, no es muy necesario hacer muchos comentarios sobre
a qué se refiere cada fotografía. En el de Castro Ventosa se vemos la muralla, la corona de corporales vemos toda la composición que tiene. En Lancia ya sabemos cómo está. El problema de la arqueología es que es muy pesado y muy lento, son muy lentas las excavaciones. Y muchas veces, bueno, pues hay que emplear tiempo, pero claro, si nos pasa lo que en Lancia, que no hemos hecho absolutamente nada en muchos años, o muy poco en muchos años, pues claro, la excavación se eterniza. Es decir, hay que invertir mucho más dinero en excavaciones. En este momento parece ser que la Diputación está pensando en Lancia, en potenciarlo, y por ejemplo el Castro de Chano, que está muy bien, es un castro extraordinario, está excavado solo una cuarta parte. Habría que excavar más. Tenemos un montón de castros en la provincia, se están excavando algunos, se están haciendo prospecciones en algunos otros, y al menos ahora mismo está ya esto un poco más protegido de cómo estaba anteriormente. Otro tema más peligroso y que ha tenido peor resolución a lo largo del tiempo han sido las villas romanas. Las villas romanas, que aquí tenemos 4 ejemplos. Bueno, uno ya no era una villa, era una ciudad, es Astorga. Arriba a la izquierda está esta pieza de Quintana del Marco. A la derecha ese pulpo es de Villaquejida, que está en el Museo Arqueológico Nacional. Abajo tenemos a la derecha el resto de un mosaico en Astorga, pero fijaros que en ese mosaico de Astorga detrás se ve una pared nueva. Cuando se hizo ese edificio nuevo, que es el de los redentoristas, el yacimiento estaba ahí y nadie dijo nada. Y ahí no sabemos si se ha conservado debajo de ese muro o simplemente se metió ahí la cimentación y se rompió el mosaico. Y a la izquierda, abajo, tenemos una foto del año 1974 y es una cocina particular en Quintana del Marco. Imaginaros, lo que veis abajo, eso blanco, es la cocina. Es decir, en Quintana del Marco, en la Milla del Río y en Villaquejida se han arrancado los mosaicos sin que nadie hiciera nada por conservarlos. Hay en Astorga, de Quintana del Marco y de Villaquejida, y de la Milla del Río, restos en algunas casas que los conservan. Bueno, y no sabemos lo que han hecho con ellos. Casas particulares, ¿por qué? Porque las fincas eran particulares, se empezaron a explotar en el siglo XIX, empezaron a aparecer y se empezaron a valorar los propietarios o personas pudientes de Astorga y de La Bañeza, sobre todo. Se compraron todos estos mosaicos, los arrancaron y los tienen en su casa, y nadie se ha preocupado de intentar hacerse con ellos. El abandono de las villas romanas es tremendo. Las minas, sin embargo, a pesar de todo, el otro día hemos estado viendo en la 2 un reportaje sobre las minas romanas muy interesantes, sobre todo hablando de algunas de la provincia de León, de la zona de Zamora, Orense y Portugal, y realmente, al menos de momento, parece ser que es un tema que se va conservando bastante mejor, porque lo importante no son, donde veis las médulas, aquí las 2 de la izquierda, eso no es lo importante. Lo importante son los canales que llevaban el agua a estos sitios, que los kilómetros y kilómetros de canales. Circula ahora mismo un vídeo muy cortito de la Universidad de León, hecho con un dron, en el que se van viendo los canales en los laterales del Teleno. Y gracias a Promonumenta, este tramo que vemos aquí, en la parte superior de una vía romana, se está conservando bastante bien y se está luchando por conservar todas estos elementos históricos de la llegada de los romanos a la provincia de León. En la arqueología habría muchos más temas que tratar, pero es en principio
por así decirlo, a pesar de todo, el hermano más pobre de todo el patrimonio histórico. El segundo tema que se toca en el libro, es el de los pueblos desaparecidos o los pueblos abandonados. Empezamos por los pueblos desaparecidos bajo los pantanos, y aquí tenemos estos tres del pantano de Luna. En el de Láncara de Luna abajo, en el medio, se ve, puse esta foto por la imagen completa, pero en el centro se ve abajo, un poco más a la izquierda, los restos de la iglesia, de la iglesia de Láncara de Luna. En el otro, en el de Miñera, se conserva muy bien la araña. En otros pantanos, como son el de Begamián, la foto de la derecha es de Miguel Cordero del Campillo, que por desgracia nos abandonó hace poco, y una vista de Begamián antes de la inundación del pantano. Como dato, esta espadaña que veis ahí se retiró cuando se vació el pantano, pero luego desaparecieron la mitad de las piedras y solo se ha levantado en el monte donde se reúnen los antiguos habitantes de Begamián, se ha levantado allí solo exclusivamente el arco de entrada de medio punto. Y el de Oliegos es el pueblo más valorado en cuanto a la expropiación y a la expulsión de los habitantes por cómo se hizo en el año 46. Hay infinidad de vídeos de cómo se hizo. En la pérdida que tiene la desaparición de estos pueblos es la arquitectura tradicional, sobre todo, que era la que quedaba, y alguna arquitectura nobiliaria se perdió con ellos. Sin embargo, se intentó recuperar todo eso en el pantano de Riaño, y vemos en Éscaro ese portalón, y detrás hay unos restos de épocas de los Reyes Católicos que, como eran particulares, no se pudieron rescatar, pero se vendieron y hoy están en una casa de Puebla de Lillo. Y la iglesia de debajo, la de la puerta, donde está el R5 mío, esa iglesia, voy a presumir ahora, se rescató y es la que se encuentra en Riaño. Según se cruza el puente, se ve arriba en un alto esta iglesia, y se rescató gracias a que yo, estando en la Comisión de Patrimonio, les pedí que se rescatara porque era una iglesia románica. Se dudó mucho, al final se rescató, y estando en las obras apareció una pintura del siglo XIII, lo cual indica que sí, que era románica. El resto de la arquitectura tradicional se perdió en todos estos pueblos. Tenemos Riaño, Anciles, etc. Y en lo que se refiere a los pueblos desaparecidos hay unos pueblos desaparecidos, por ejemplo, abajo del todo a la derecha está Salvador de Laguna, que es una foto de Google. Se ven nada más unos pequeños restos ahí de las construcciones que quedaban, y a la derecha Valdefuentes, pero casi ninguno de estos pueblos está totalmente desaparecido. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, yendo a Urdiales de Colinas, es el de la izquierda arriba, ese que es donde rompí una de las ruedas del coche. Cuando llegas allí, lo que ves son un montón de parabólicas y un montón de placas solares. Es decir, la gente, muchos de los antiguos habitantes o descendientes han ido y han recuperado las casas que tenían, aunque los pueblos no tengan ni servicios ni ninguna atención por parte del ayuntamiento, porque, claro, no quieren reconocer que esos pueblos vive gente, aunque sea temporal, porque habría que mantener servicios y, eso sería costoso, y los pueblos están negándose a ello, porque además hay detrás muchos intereses con los cotos de pesca o con los cotos de caza o los montes comunales.
es la desgracia que se va perdiendo la arquitectura tradicional. Ahí vemos en Quintana del Marco todo esto. En Quintana del Marco, por ejemplo, vivían 3 personas cuando estuvimos nosotros. Y pasamos al capítulo más importante de todos, y es el que cierra el primer tomo, que es la arquitectura religiosa. Los monasterios desaparecen, en principio, a causa de sufren bastantes agresiones en la guerra de la independencia, pero sobre todo la desamortización es la que se lleva por delante todos los monasterios y los conventos y muchos de esta arquitectura eclesiástica o religiosa. ¿Por qué? Porque los compradores no les interesa los edificios, lo que les interesan son las propiedades que tienen los conventos y los monasterios para explotar agrícolamente todas dichas propiedades. Así vamos viendo, hombre, excepción es el de Sahagún, que lo vemos arriba, porque el de Sahagún lo quema el pueblo, dado que a lo largo de toda su historia estuvieron enfrentados el pueblo y el municipio, o el municipio y el monasterio, a lo largo de toda su historia estuvieron enfrentados y cuando se marcharon los monjes, según iban saliendo, iban prendiendo fuego al propio monasterio, porque lo odiaba el pueblo. Pero, sin embargo, en el resto no. Allí, en el de Eslonza, se vendían el propietario tenía un guarda que vendía las piedras a 10 céntimos, la que no estaba labrada, y a 25 céntimos la labrada. Así se han ido perdiendo muchos monasterios y muchos conventos de la provincia. Aquí, en el de Montes, fijaros, en el año 74 cómo estaba el claustro. Hoy está muy arreglado, está muy bien. Eloy Algorri ha hecho ahí un trabajo extraordinario y vemos cómo está el claustro, cómo estaba de hierbas, etcétera. Hoy está perfectamente arreglado y la maqueta que hay abajo puedo presumir de haberla hecho con mi amigo Luis García y es la maqueta que más me ha gustado hacer de todas las que he hecho. Me gustan todas, pero esta es una satisfacción porque recrear un monasterio como este es un trabajo muy entretenido. El de la derecha abajo, que es el de San Andrés de Vega de Espinareda, la razón de que esté así no es porque se haya hundido, es porque estaban renovando el monasterio cuando se hizo la desamortización y ahí se pararon las obras. Tenemos aquí otros monasterios, el de Sandoval, que está muy arreglado, el San Esteban de Nogales a la derecha arriba, que he estado con Promonumenta un día allí limpiándolo. El de Trianos es una desgracia, porque ese no han querido la Junta declararlo bien de interés cultural y los propietarios parece ser que lo han destrozado. Estas fotos son del año 74. Y era un edificio, realmente lo que quedaba no era mucho, pero eran restos de un edificio muy importante y ahí vemos, por ejemplo, algunos de los capiteles o algunas partes que son muy interesantes. Y el de San Juan de Montealegre es el abandono total, porque esa iglesia la ve Gómez Moreno entera en el año 1908, 1910, nosotros llegamos a verla casi entera, bastante conservada en el año 1974 y hoy ya no queda nada más que eso. Nosotros llegamos a ver los tres ábsides completos y parte de la nave. Y ahora mirar, la nave central es la que queda aquí a la derecha, esta, y no se ve, no queda nada del ábside. Y he traído San Marcos para que veamos el expolio que se nos ha hecho. En la foto de arriba del todo se ven los dos claustros, el claustro que se conserva actualmente y el claustro que se destruye en el año 1960, cuando se convierte en parador nacional, y se destruye ese patio y se convierte en plantas para hacer salones.
Aquí en la de abajo vemos cómo está totalmente cubierto. Y en la nueva restauración, ese claustro, en vez de darle un cierto aire o tal, lo han convertido en un patio de vecindad, como lo veis a la derecha. Realmente muy mala la restauración, las ventanas se han cargado toda la carpintería, es decir, y no hemos tenido agallas para protestar ni levantarnos. Se han hecho protestas, pero no han pasado del papel de la prensa. No ha ido más allá, y la Comisión de Patrimonio, formada exclusivamente por funcionarios, pues ha dicho que sí a todo, porque era lo que tenían que decir, y si no, se van fuera de la comisión. Entre los conventos hay de todo. El primero de arriba del todo, el de los carmelitas, ese no se sabe absolutamente nada de su existencia. No queda ni rastro, y en La Bañeza nadie recuerda nada. Otro ejemplo es el de Cabeza de Alba. En Cabeza de Alba sigue siendo particular, se ha ido vendiendo, pero y se conserva, aunque nosotros en la última visita no pudimos ver la iglesia. Pero hay unos restos por ahí que han ido conservándose, etcétera. El de San Francisco, el de San Agustín de Ponferrada, no queda nada porque se convirtió en colegio, en un instituto, y al final se demolió. Y en la derecha tenemos el de Mansilla, que, bueno, estaba muy mal, muy abandonado, pero se ha recuperado todo para hacer el Museo de Mansilla. La Peregrina, sin embargo, en Sagún, arriba del todo lo vemos, está bastante bien conservada. Vemos arriba y los dos de la izquierda, perdón, y en los otros dos también son motivos distintos. Ese es el claustro de la Virgen de la Peña, se conserva nada más eso, y el convento Socorro de Valderas se conserva bastante bien, y no sé si ahora está utilizado o no, pero ahí se hizo un museo con restos de piezas religiosas de la ciudad. Las iglesias, bueno, tenemos de todo también. Marialba, los restos de Marialba, que por fin parece ser que van a ser cubiertos y recuperados, y podemos verlos con dignidad. A la derecha está la iglesia de Santiago de Sagún, que es propiedad particular. En el año 74, cuando entramos, lo de abajo es una maqueta que hizo un vecino de Sagún. En el ábside central estaba el salón, en uno de los laterales estaba la cocina y en el otro el cuarto de baño. Es propiedad particular, se vendió, está ahí y no hay manera de recuperarlo ni de hacerse con ello. La Valencia Don Juan, pues las dos iglesias desaparecieron, una en el 19 y la otra ya en 1980, la de San Juan, está aquí del medio, y la ermita de la Piedad, esa es una pena porque, bueno, estaba muy deteriorada, pero esa portada, cuando se demolió, se dijo que se guardara, y no nos han dado señales de dónde se ha guardado. En esta ciudad y en esta provincia se guardan muchas cosas para volver a reponer, y cuando se va a reponer ya no queda nada. Alguien se lo ha llevado. Bécares, que tiene una historia muy larga con la diócesis de Astorga, se conserva como lo veis ahí. En Castrocalbón, el cura, como no le gustaba el ladrillo, enfoscó esto con cemento, con lo cual se cargó toda una arquitectura mudéjar. En Grajal, bueno, al menos conservaron la capilla mayor, tiraron todo el resto de la iglesia. Y lo de Grisuela del Páramo tiene mucha gracia, porque esta era una iglesia de tapial y adobe, y resulta que la declararon monumento provincial, y a los 2 años la Diputación dio dinero para tirarla y hacerla exactamente como era, de tapial y adobe, pero de ladrillo y de hormigón. O sea que se cargaron totalmente el valor del edificio. Y aquí vemos un montón de iglesias que han ido desapareciendo y se nos han ido, bueno,
dejando, por ejemplo, lo de reliegos, nosotros llegamos a ver esa imagen y ahora no queda nada. En Pajares de los Soteros esto lo vimos nosotros y hoy, ahora mismo vas allí y ya no queda absolutamente nada. Lo de Fresno es el resto de la iglesia, pero era un pueblo que desapareció y quedó eso al menos. En Campaza se cayó esa torre y no os digo no pongo la imagen de lo que han hecho porque es una defesio, y en Javares y en otros muchos se han ido cayendo y se han recuperado muy pocas cosas. Aquí tenemos un ejemplo de abandono, es el de Láncara de Luna. Esa ermita de Láncara de Luna es románica y ahí la veis entera. Bueno, pues ahora mismo ya no queda casi nada. Queda un poco de la cabecera y el resto ha desaparecido. ¿Por qué? Pues porque la gente, nadie la protegió, nadie hizo nada por ella y esa se salvó del pantano, pero no se salvó de la barbarie. En la iglesia de Térmenes, como hicieron una nueva, la vieja la vendieron y mirad cómo se encuentra. En Cabrera de Almanza es la ermita de Santa Catalina, que yo la vimos en los años 70 con la bóveda, ya la ha perdido. En Arrovejo tiraron esta ermita y ahí lo lamento, porque es el pueblo donde nació mi padre y participé yo en ese latrocinio cuando tenía 15 años. Lo siento, hay que reconocer los pecados propios y esto es unos restos en las salas que han reconstruido y me parece muy bien que lo hayan hecho. No me resistí a poner parte de las barbaridades que se hacen en los robos y en el pillaje que ha habido en algunos sitios. Aquí traigo unos ejemplos. La Virgen de arriba de la izquierda es de la Mata de Monteagudo, pero es la copia. Tengo una diapositiva, pero no están todas las diapositivas en Salamanca y cuando las pedí me equivoqué en la referencia y bueno, puse la copia que han hecho. El Cristo ese de marfil de Lois ha desaparecido. La imagen esta de Castropodame también ha desaparecido. Este frente de altar corresponde a Candemuela, que no hace mucho hicieron ahí un desmán. Y en San Pedro de Montes estas piezas prerrománicas desaparecieron también. Voy a dejar de compartir un momento. Bueno, por descansar un poco, vamos a pasar ahora al segundo libro. El libro anterior, yo creo, no. Hay una parte que quiero, aunque no se refiere a la arquitectura, quiero dejar muy clara y además, como hay documentos escritos, me parece que hay que resaltarlo. La diócesis de León está haciendo en los últimos años una labor muy buena recuperando retablos y armaduras de algunos templos. No se puede decir lo mismo de la diócesis de Astorga. La diócesis de Astorga ha sido bastante mala en todo este aspecto. Ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero hay varias personas que han estado investigando más a fondo este tema y lo han criticado muchísimo. Sin embargo, ahora mismo los retablos de la ribera del Cea son extraordinarios, se han recuperado y están intentando conseguir hacerlos visitables todos enteros, y las armaduras y artesonados del sur de la provincia, desde Santa Coloma de la Vega hacia Zamora también, y eso es importantísimo porque la puesta en valor no es solo que atraiga turismo, es que le da imagen a los propios pueblos porque es su historia y es lo que a ellos les hace grandes, el que sus antepasados levantaran aquello y se esforzaran por tener esas bellezas, ese arte dentro de su pueblo. Pasamos ahora al segundo tomo y tenemos, esta vez no me he equivocado,
vamos a ir viendo, empezamos por las murallas. Las murallas han sido siempre algo que estorbaba a todo el mundo. Estorbaron en León, han estorbado en Mansilla, en Ponferrada solo queda este resto, en Villafranca del Bierzo tampoco queda, y en Almanza no quedan en gran cosa. Quedan muy poco de las murallas en la provincia. Y de los castillos, bueno, tampoco, porque el problema es que conservar el castillo es muy caro y las propiedades se han desentendido de ello como se desentendieron los nobles de todos sus palacios, que los convirtieron en casas de vecinos. Arriba del todo a la izquierda vemos, este es muy interesante porque es el castillo de Vegas del Condado, y ese se voló en los años 50 para hacer en su sitio el cuartel de la Guardia Civil. Parece que no tenían otro terreno en el pueblo para hacerlo. Bueno, esto es un chiste. ¿Ve? Porque hay muchísimo sitio para poder hacerlo. El de Balboa, que es el siguiente, hay que decir que lo han recuperado. El alcalde se ha esmerado. Hay un montón de alcaldes en la provincia trabajando muchísimo y luchando mucho por el patrimonio, otros no tanto, pero el de Balboa han luchado por él y lo han recuperado. El del Castillo está muy mal, el de Vegarienza, que es este del medio, también está muy abandonado, el de Cea y el de Aviados, etcétera, estos están todos totalmente, bueno, ya no quedan nada más que restos en alguno de ellos, que hay que casi hacer labor arqueológica para poder ver algo. Las torres de tapia he traído eso solo a modo de ejemplo de cómo están. Los que están en buenas condiciones no los traigo porque no era motivo de este trabajo. A veces, al final del libro, en cada capítulo suelo decir aquello que se ha conservado bien y que se ha restaurado. Pues puesto a hablar en ese sentido, pues ahora mismo se han recuperado aquí en Torres, por ejemplo, la de Santa María de Ordaz. Está muy recuperada. Sin embargo, la de Tapia de la Ribera, que está cerca, bueno, ahí tienen el resto que queda. La de Torre de Bavia está relativamente bien, pero habría que cuidarla un poco. La siguiente, esta, es la de Piedrafita de Bavia, y esto nadie sabía ni sabe dónde estaba, pero esta es una pintura de Juan Crisóstomo Torbado. Y entonces, bueno, pues gracias a ello sabemos que existió y cómo era, si era cilíndrica o no, pues, de base cuadrada. El resto, por ejemplo, hemos visto la de Canseco, que ha perdido muchas más piedras de las que nosotros vimos en el año 74, las de Trascastro, San Martín de la Falamosa, todas ellas son restos muy mal. Sin embargo, por ejemplo, las de la Vecilla se conserva muy bien, la de Puebla de Lillo no me gusta nada el remate que le han puesto, pero al menos se conserva la torre, y alguna otra por ahí también. En cuanto a palacios, bueno, el de Renedo de Valdetueja, que es este de la izquierda arriba, ya sabemos lo que ha pasado, una parte la tenemos aquí, hay parte de ese que nadie sabe dónde están las piedras que faltan de esas fachadas, porque era enorme. En el libro yo pongo 2 de las fachadas, que tenía 3, la otra no encontré en el plano, pero sobre planos de Juan Torbado Franco reconstruí cómo eran esas fachadas. Este palacio de arriba, de Toral de los Gumanes, lo traigo porque sí se ha recuperado. Ese está recuperado y ahí intervino además, lo citábamos antes, Eloy Algorri, y se conserva muy bien. El Palacio de Vega de Viejos está muy abandonado, se ha recuperado algo, alguna cubierta, lo cual indica que puede mantenerse en pie, pero está muy abandonado, y el de Astorga quedó muy mal después de la Guerra de la Independencia, y aquí vemos en este grabado cómo lo estaban demoliendo. En cuanto a edificios civiles, bueno, no he encontrado
mucha documentación, porque, bueno, hay que decirlo, que bueno, vamos a ver, el Ayuntamiento de León, y no quiero ponerme medallas, sino esto fue una puñetera casualidad, en el año 1982 se me ocurrió a mí que podía copiar cómo eran las fachadas de las casas que se habían levantado en León y que se estaban tirando. Se estaba tirando mucha arquitectura en los años 80 y entonces, queriendo recuperarla, a mí se me ocurrió que el ayuntamiento tenía que tener los planos que presentaban los arquitectos para hacer los edificios y entonces me presenté en el Ayuntamiento de León a pedir cómo se podía acceder a esa documentación. En aquel momento Miguel Delgado, que era, iba a decir, una rata de biblioteca, en el buen sentido, lo digo, no como rata, sino eso que se dice siempre, un ratón de biblioteca, se sabía dónde estaba todo en el Ayuntamiento de León. Era la única persona que sabía, si preguntabas por algo, a la única que podías preguntarle era él, porque sabía dónde estaba todo, porque además presumía de haber nacido en el propio ayuntamiento, ya que su padre era el conserje que abría y cerraba la puerta del ayuntamiento todos los días y vivían encima, en una guardilla encima del teatro principal. Bueno, pues Miguel Delgado me citó al día siguiente y al día siguiente fuimos hasta el cuartelillo municipal y en el sótano del cuartelillo municipal, en la Plaza Mayor, estaba el archivo hasta 1950 de todas las casas que se habían construido en León y con esos documentos se estaban encendiendo la calefacción del cuartelillo municipal. Gracias a que yo me interesé, al día siguiente fue un camión, recogió todo aquello y gracias a unas funcionarias del ayuntamiento, Fernández Llamazares, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba la señora, muy atenta, fue limpiando todos los documentos y guardándolos en cajas por años y de ahí pude yo hacer todo el trabajo del libro del ensanche. Pero si eso sucedía en el año 80 y tantos en el Ayuntamiento de León, imaginaros cómo están todos los demás archivos de los pueblos y de poblaciones importantes de la provincia. No hay gran cosa. Entonces, esto es iba a decir, el apartado más difícil para mí porque no había encontrado casi nada. Aquí tenemos, por ejemplo, los teatros y cines que se tiraron en Ponferrada. De arquitectura que tuviera valor antigua en Ponferrada no he encontrado más que, por ejemplo, la iglesia de San Pedro, pero eso está en el capítulo de iglesias. En cuanto a arquitectura civil no he encontrado nada más importante. En Valencia, Don Juan, se tiraron las escuelas, se tiraron unos cuantos edificios interesantes, la cárcel también, las cárceles. La cárcel tiene mucha gracia porque todas las cárceles de León eran iguales, se hicieron todas con el mismo proyecto. La de Astorga, la de La Bañeza, la de Valencia de Don Juan, todas exactamente iguales. Aquí te pongo nada más la de Astorga. Y en La Bañeza se tiró ese edificio que era muy interesante al lado de la estación de Feve. Perdón, no es Feve, era el ferrocarril de Astorga a Mérida y que, bueno, es una de las mayores desgracias que hemos sufrido en todo el oeste español. Y en el centro, ese se ha tirado recientemente, ese edificio, para hacer un parador nacional. Ni se ha hecho el parador nacional, ni se ha hecho nada, pero el edificio se vino abajo. En arquitectura tradicional hemos perdido mucha, muy interesante y como mi mujer y yo hicimos un trabajo sobre arquitectura tradicional en las comarcas de Castilla y León, es un trabajo que conozco relativamente bien. Los hórreos, hay un catálogo de hórreos hecho por Eloy Argorri y otro arquitecto que ahora mismo no recuerdo, y que no se ha publicado, se hizo para la Junta, se pagó y no se sabe dónde está. Las bodegas, bueno,
más que bien, algunas se han ido conservando en algunos sitios, en otros se han hecho unas reformas horribles. Los palomares es otro tema a discutir, porque yo alguna vez he hecho alguna propuesta y alguien me dijo que eso llevaba mucho trabajo y no se podía hacer. Conservar los palomares es básico para, bueno, porque es una arquitectura realmente muy importante. Para mucha gente en esta provincia, en muchos lugares, fue la única carne que comió, la de los pichones, en la época de después de la guerra. O sea que eso. A la izquierda, en el medio, tenemos la casa semicircular de la Ciana. Esa fotografía tiene, bueno, el siguiente valor. Esa es una maqueta escala 1:10 que está en un jardín en el Museo de los Pirineos, en Lourdes. Voy a decir solo un dato. Cuando yo he pedido al Museo de Lourdes esta fotografía, lo único que les dije es que estaba haciendo un trabajo y necesitaba esa fotografía. Bueno, me la mandaron al día siguiente y la única condición que me pusieron fue que les enviara un ejemplar del libro en el que salía. La semana que viene se lo voy a enviar. Bueno, pues para conseguir fotografías de algunos sitios en esta provincia, bueno, me han pedido, al final no me han dado las fotografías y me han pedido documentaciones que no tiene ningún sentido pedir. Vale, las payozas ya sabemos cómo están. La desgracia es que las de arriba, bueno, ahora mismo las famosas que se quemaron, Campo del Agua, gracias. Las de Campo del Agua, bueno, se han recuperado algunas, no se han recuperado todas. Y los molinos tradicionales, bueno, pues algunos pueblos han estado luchando y se han recuperado los pueblos. Lo que no hagan los pueblos por su cuenta, en un montón de cosas de este tipo, nadie lo va a hacer. Que no esperen la ayuda de las administraciones. Son los propios pueblos y algunos, como en Cebrones del Río, que han recuperado el artesonado, la armadura que cubre la iglesia, a base de cofranding, es decir, la gente pidiendo dinero y apoyo para ello. La arquitectura industrial que viene aquí, tengo que agradecer a los dos museos que tenemos en la provincia, bueno, a los tres, al Museo de la Luz, al Museo de Sabero y al Museo del pan y del trigo en Gordoncillo. Estaba intentando acordarme del vino de Gordoncello, perdón. Es que me han echado una mano los dos porque es un tema, bueno, que ellos dominaban mucho mejor. Tenemos aquí los restos del poblado de Peñadoseo, donde se levantó para la explotación después de la guerra del wolframio. Los dos museos, el de la Luz y el de Gordoncillo, debajo es el de Sabero. Esta es la gran plaza que se llamaba en Sabero, la plaza cubierta donde se jugaba, que es la zona de la fundición, donde ahora mismo está el museo. Y luego hay, bueno, pues era una harinera de Concepción Arenal, y esto de aquí abajo era para una fábrica de resina. Y abajo del todo tenemos, bueno, cómo era una foto antigua de la explotación minera. Y hay una cuestión, las minas, la arquitectura industrial es parte del pasado y de la historia de los pueblos, y hay que conservarla exactamente igual que la arquitectura, que el resto de la arquitectura. Muchas veces la despreciamos y tenemos
en la azucarera en León, que se está cayendo a trozos, mientras hemos gastado el dinero en levantarle un edificio muy interesante, que está muy bien, y todo lo que quieras, a un arquitecto actual. Y hemos abandonado totalmente el edificio histórico. No me resistí a traer, a incluir parte de la arquitectura que iba asociada a las vías ferroviarias, sobre todo por la desaparición del tren de Astorga a Plasencia, porque Ruta de la Plata, que yo lo utilicé mucho cuando venía desde Sevilla. Cuando yo estuve estudiando en Sevilla, vine varias veces en ese tren hasta León. Y bueno, había una arquitectura asociada y aquí vemos en Astorga abajo esos edificios que se están cayendo. Aquí los de León los hemos tirado, los que estaban asociados a la azucarera, por ejemplo. En las casetas que llevaba el tren Burga, el tren de Palanquinos a Medina de Río Seco. En Valencia de Don Juan, mientras yo estuve allí, en la escuela taller, recuperamos la propia estación y una caseta de este tipo. Y el de arriba es el tren de Villafranca a Toral de los Vados, que ha desaparecido totalmente. Y el último capítulo, vamos a decir, del libro como último capítulo, es el de los puentes. Son obras más de ingeniería, pero a pesar de todo me pareció que podía incluirse, y aquí vemos algunos ejemplos de algunos de ellos, de los puentes que han ido desapareciendo, algunos sin ninguna razón. Por ejemplo, aquí abajo, este es de Quintana del Marco y se tiró porque no pasaban por él los carros, los coches, porque era muy estrecho. Entonces, ¿por qué no hicieron uno al lado y por qué lo tiraron? No tenía sentido tirarlo. Bueno, pues lo tiraron porque había que tirarlo. En el otro está aquí arriba el puente del Ahorcado. El puente de Pedrosa del Rey es el que está debajo, que se pidió que se rescatara del pantano y no se rescató, pero ahí está completo, entero. Esa foto es mía y de la última vez que estuvo el pantano sin agua, y el resto, pues bueno, son puentes que han ido desapareciendo. Y como colofón traigo aquí varios desastres de la propia ciudad de León. Arriba a la derecha tenemos una casa extraordinaria, que era la casa del cura del mercado, de la iglesia del mercado, que se tiró simplemente para hacer no se sabe el qué, porque todavía no se ha hecho nada. Es una verdadera barbaridad. Menos mal que se conservan las dos casas siguientes y al menos eso va a conservar esa imagen. La imagen de esa calle se ha perdido totalmente. Esa calle, lo mismo que Juan de Arce, eran dos calles que mantenían la tipología urbana de casas estrechas que construía alguien porque era un taller o un comercio. El comercio ocupaba la planta baja con la puerta de la casa y la puerta del taller o la puerta del comercio. En el primer piso vivía el propietario, en el segundo vivían los aprendices o los trabajadores, y cuando tenían un hijo hacían una guardilla, subían a los trabajadores o a los aprendices a la guardilla, y en el segundo piso se quedaba el hijo, que iba a continuar con el negocio. Bueno, pues esa tipología de traza urbana se ha perdido en estas dos calles, y es una verdadera desgracia. A continuación, en el centro arriba, vemos una casa que tenía una entrada de carruajes, y en la propia entrada de carruajes tenía los portales para entrar a las viviendas y a los locales, y bueno, le han dado una transformación y una modificación realmente que no corresponde con el edificio. El siguiente, ya vemos, es el que está lo del ayuntamiento. Es una defesio lo que han construido encima. Abajo está la casa que tiraron en la esquina
de la calle Carreras con la carretera de los Cubos, la avenida de los Cubos, que esa foto no tiene mucho tiempo, es decir, esa casa no se caía. Sin embargo, hay casas que están en un estado deplorable y siendo, una indignidad verlas en la calle, y sin embargo se conservan todavía porque al propietario no le interesa que se la tiren, y esta, como aquí se interesaba, pues se tiró. Y luego aquí al lado vemos una en la que se han hecho unas ciertas barbaridades a un edificio neogótico de Manuel de Cárdenas, que era muy bonito. Le han añadido unas zonas por ahí en la parte alta, le han abierto otra puerta que no tiene sentido, etcétera, etcétera. Y con esto, pues en principio, considero que terminar el tema, y si queréis preguntar algo, pues estoy a disposición. Entonces, ¿esto que son 2 tomos? Sí, son 2 tomos. En uno va la arquitectura religiosa con la arqueología y los pueblos desaparecidos, y el segundo tomo va todo en la otra parte de arquitectura. En principio era es el mismo trabajo. Lo que pasa es que hubo que separarlo porque 450 páginas en 500 algo, me parece que salen, en rústica no se puede, al abrirlo se descompone el libro, no tiene consistencia. Hola. Bueno, ¿Sí? Juan Carlos, muchas gracias. Y yo invito a las personas que están conectadas por videoconferencia que si quieren hacerte algún comentario o pregunta, que levanten la mano y yo les voy dando entrada. Que activen primero el micrófono. ¿No me estás oyendo? Sí, pero digo que activen primero el micrófono. Ah, claro. Para ello tienen que activar el micrófono, efectivamente, sí. Por abrir y por romper un poco el hielo, yo quería hacerte una pregunta, ¿no? He hecho en falta algún comentario al castillo, si es que queda algo de ese castillo de Llanos de Alba, que yo por razones profesionales estuve muy vinculado a La Robla y sé que ahí hubo un castillo y creo que quedan ruinas, no sé si... Sí, queda parte de la muralla de los muros de defensa del castillo. La parte, vamos a decir, la parte habitada del castillo ha desaparecido. En la mayor parte de estos edificios, o sea, de los castillos, lo que se conservan mejor son los cubos, porque eran los que tienen mayor solidez y muros más gruesos. Imaginaros por qué se conservan los torreones de la muralla de León, los cubos, porque son macizos, muy densos, y derribarlos pues cuesta mucho más trabajo que derribar, por ejemplo, unas almenas. Te derribas unas almenas, te llevan las piedras para construir una casa. O derribas la parte palaciega interior que tuviera la torre, que tuviera el castillo, la torre del homenaje. Es muy fácil derribar, pero los muros que conforman el castillo es más complejo de demolerlos, y esos pues es lo que se conserva en la mayor parte de estos sitios. Y otra cosa era que has mencionado puentes, edificios industriales, vías del tren, palomares, edificios. Quizá tuvieras que hacer una adenda con pavimentos y hablar de la Plaza del Grano, ¿no? Bueno, lo de los pavimentos es otro tema. Mira, por ejemplo, una de las cosas, hay cosas que, por ejemplo, en el Museo de Marsella, que no me gustan cómo se han hecho en la restauración, no por la conservación de los restos del convento, que sí se hizo bien, sino en algunas de las cosas que se han añadido. Pero, sin embargo, se hizo una labor muy interesante con el enchinarrao
que tenía el convento. Ahí y en muchas de las ermitas que hemos visitado y algunas iglesias, en los pórticos, los enchinarraos, se conservan bastante bien. O sea que, bueno, lo de la Plaza del Grano tendría sería mucho más largo de contar. A ver, Maricruz, que quiere hacerte una pregunta. Conecta el micrófono. Gracias. Sí. Hace poco que se tiró la fábrica de harinas de Alfageme. Sí. Hace muy poco, o sea, hace 2 o 3 años. ¿Tú sabes? Se tiró y punto. ¿Tú sabes algo de por qué se tiró? Pues por simple especulación. Los propietarios habían abandonado el negocio, se había dejado de la función de la harinera, no había ya, no funcionaba. Y entonces estaban pensando, y además se inició, pero luego se ha paralizado, si vais por aquella zona, veréis que a continuación hay cerca de los agustinos, hay como una pequeña urbanización que se pensaba hacer allí. Es decir, se tiró para urbanizar el terreno y construir viviendas o chalés o algo de este tipo. Pero era simplemente especulación. Es una pena porque, cuando se hizo el catálogo de edificios a conservar de la ciudad, se hizo catálogo de edificios de viviendas. No se tocó nada la parte, vamos a decir, la parte industrial. Y claro, en la parte industrial quedó fuera. Y en vista de ello, pues ahí se acogieron para poder derribar. Pero yo puedo deciros que del catálogo que se hizo al catálogo que al final se aprobó, se sacaron como mínimo 8 edificios que yo recuerde, que yo sepa. Y alguno, ahora, recientemente, el que hemos visto de la calle Ramiro Fernández Balbuena, tenía una protección. Los que especularon con el edificio dijeron que esa protección era muy alta. En principio, el arquitecto no puso alegaciones a que el edificio conservara la protección, pero luego hizo en una segunda vuelta diciendo que el edificio estaba sobrevalorado y que, bueno, que se podían hacer más cosas de las que se decía, y se le bajó la categoría al edificio. Y eso lo hace el ayuntamiento sin pasar, me parece que ni por pleno, y no pasa absolutamente nada. Es decir, se hacen los catálogos, se hace todo, y al final, luego, pues lo que ha pasado con el monasterio de Trianos, se pide la declaración de bien de interés cultural. Se empieza a hacer en el año 2000 y se resuelve en el 2014, y mientras, como es propiedad privada y no entraba nadie, no se sabe lo que ha hecho ahí. Cuando estuvimos nosotros para hacer el libro, estuve en el año 17 allí, el vecino de al lado, que tiene una instalación agrícola al lado, nos dijo que él había trabajado allí y dice, y no quiero deciros nada. Con lo cual queda dicho. Es decir, lo habían arrasado todo. Claro, he mirado en Google y no aparece nada más que construcciones y tejados modernos. Dices, aquí no quedó nada. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Quiere preguntar algo? ¿Aquí? Es que lo lleva. Vale. Bueno. ¿En la sala? Sí. Sí, en la sala. Yo quería... ¿A que la quite para hablar para que se le oiga? Sí. Vale. Bueno, pues quería comentar 2 cosas. Alfredo. Lo de la destrucción y la de la isla merece un capítulo aquí en... Bueno. Esa una y otra, ¿qué sabes de
el futuro que tiene reservado a este palacio de aire orientalista ahí en los alrededores de la calle San Agustín, o cuál es ese que ahora está en venta? Sí, vamos a ver. Pregunta Alfredo sobre el instituto antiguo, Instituto General y Técnico, el antiguo Padre Isla, que ahora es Juan de la Encina, donde está ahora mismo el Juan de la Encina. Ese está tratado en el libro de León Perdido. Yo, al final del libro, que no lo he dicho, al final del segundo tomo, aparece un pequeño resumen de León Perdido de la ciudad, porque el León Perdido de la ciudad, que está agotado y mucha gente quería que se reeditara, no se puede reeditar porque la empresa que lo hizo desapareció. No conservamos ninguna matriz, ninguna nada, y reeditarlo sería muy costoso y no económicamente nadie se atreve a hacerlo. Porque, bueno, como se vendieron cerca de 2.500 ejemplares, pues no hay, vamos a decir, campo, pues a lo mejor para 200 o 300, y para 200 o 300 no es rentable reeditarlo. Pero en ese, en el León Perdido, se trata cómo y por qué se derribó ese edificio. Y ese edificio se derriba porque en un momento dado el Estado concede a la ciudad de León dinero para hacer 2 institutos, hacen el instituto de San Claudio, el de abajo, el de la Corredera de San Claudio, y cuando van a hacer el segundo no tienen terreno. Y entonces, como no tienen terreno para hacer el segundo, en vez de ocurrírseles hacer uno en cualquier otro sitio, comprar un terreno para hacer el segundo edificio, deciden tirar el Juan el entonces Padre Isla para hacer encima el edificio nuevo, o sea, el nuevo instituto. Bueno, me parece que es una solución. Y además es que la toma de decisión vienen 3 personas de Madrid, 2 de ellos leoneses, y el resto eran el presidente de la Diputación, que hacía las veces de gobernador civil, y el alcalde de la ciudad. Y todos ellos deciden eso, tirar el edificio para hacer el nuevo instituto ahí porque había dinero. Esto de tener dinero a veces es una desgracia, porque, por ejemplo, a todos nos gusta San Isidoro como lo vemos hoy, pero si San Isidoro, un abad en el siglo XVI, no hubiera tenido dinero, ahora tendríamos el ábside románico de San Isidoro. Pero como tuvo dinero, ¿qué pasó? Que se hizo un ábside gótico, que era lo que importaba. Si no hubieran tenido dinero los monjes de Carracedo en el siglo XVIII y finales en el siglo XVIII, no hubieran destruido la iglesia románica, no hubieran tirado lo que tiraron para después al final pillarles la desamortización sin terminar de hacer la reforma que tenían hecha, lo mismo que en Vega de Espinareda. Es decir, unas veces viene muy bien tener dinero y otras veces pues no es tan beneficioso para muchos edificios. Y aquí en el instituto fue esa la razón. Y el otro tema... El otro se refiere a la Casa Neomudéjar, que está en la esquina de Alcázar de Toledo con San Agustín. Esa casa está protegida al 100%. Es decir, en esa casa lo único que se pueden hacer es pequeñas reformas interiores, pues de baños, pero no se pueden tirar muros interiores, no se puede tirar nada, es a conservar. Por eso no se vende. Por eso está a la venta, y aunque ha bajado el precio bastante de cuando empezó el minero a querer venderla, pues no se vende. Pero ese es el punto. Ahí está. ¿Por qué está protegida? ¿Sí? Sí se ven obras, ¿no? Sí se ve algún tipo de movimiento, ¿no? ¿O es de la fachada de conservación? No lo sé, a lo mejor puede ser una obra de conservación. Mira, ha habido una obra de conservación que yo seguí en un edificio que sí se conserva, ahora, aunque
por eso yo nunca he dicho nada de él, se conserva muy bien y es un edificio para mí de los más bonitos que tiene esta ciudad. No voy a ponerme a compararlo con la catedral o con nada, pero en edificios civiles, y recomiendo siempre a todo el mundo que lo vaya a ver, uno que está en la carretera de Zamora, en Antibióticos, enfrente de Antibióticos, es de protección de menores. Era la casa de Juan Nuevo. Juan Nuevo es un huérfano que, bueno, es adoptado por una familia, le dan clase, o sea, le pagan estudios, llega a ser médico y es el médico de Armunia. Yo me enteré porque la asociación de Armunia, que se llama además Juan Nuevo, quiso que le fuera a dar una charla y en la charla se me ocurrió poner la foto de ese chalet y fue cuando me enteré de la historia. Me contaron que era un médico extraordinario, una bellísima persona que muere en el año 34 o 35, no recuerdo exactamente, y que dona todo su patrimonio al Estado para que se dedique a protección de menores, entre ellos su propia casa. Y toda la casa y todo lo que hay alrededor era propiedad de él y está ahí protección de menores. Es un chalet extraordinario, yo creo que es de Manuel de Cárdenas. No hay documentación de quién es el autor, o al menos no se conserva, o yo no la conozco. Y tiene todos los estilos del momento en un solo edificio. Hay trencadís, hay arquitectura mudéjar, hay arquitectura románica, hay elementos racionalistas, hay todos los elementos y clasicismo en las cráteras de la puerta. Hay elementos de todos los estilos en el mismo edificio y están perfectamente conjugados. El conjunto es perfectamente armónico y tiene a mí es uno de los edificios de mayor belleza, más bonitos de civiles de la ciudad. Y está totalmente despreciado, es decir, cuando yo lo hemos citado y lo hemos señalado cuando yo estaba en el ayuntamiento, casi nadie lo conocía y sigue sin conocerse. Yo algún día me apetecía hacer hasta una excursión con un montón de gente para enseñarlo y para que salga en algunos sitios para que la gente se pare a verlo. Claro, después resulta que había uno que era una arquitectura mudéjar muy interesante, que era Villa, ahora mismo no me acuerdo, que estaba por donde se entra Armunia, enfrente, y lo tiraron y no se sabe. Y bueno, pues nada, no hay problema, se tira y no queda nada. Ya. Parece que quiere hacer una pregunta Maricruz. Sí, este edificio del que estás hablando, ¿a quién pertenece? ¿Se puede visitar o qué uso tiene ahora? Es del Estado y es protección de menores. ¿Pero se sigue utilizando como protección de menores? Sí, ahí están las oficinas de protección de menores. Porque al lado han hecho uno para menores, pero muy recientemente, ¿no? Entonces, no, lleva muchos años siendo estando allí una parte de protección de menores y ahora es la protección de menores que estaba cerca de la universidad, en camino de la universidad en la Serna, me parece que eso se ha cerrado y está todo en protección de menores, está allí ahora mismo. Y lo digo porque un día haciendo fotos salieron a echarnos la bronca y dije, no, perdone, no hay niños, o sea, ya sabemos que no se les puede hacer fotos, estamos haciendo, cuando estábamos en el ayuntamiento y era para un apunte municipal, nos identificamos, íbamos Vitorino, el arqueólogo, y Vitorino García Marcos, el arqueólogo y yo, y bueno, nada, pero se ve perfectamente desde fuera el edificio con todas las esencias. Interiormente no lo conozco, pero por fuera es un edificio extraordinario. Bien. Y se ve perfectamente desde la carretera,
y además hay sitio allí para aparcar, es una zona donde no hay aceras ni hay nada, se deja a un lateral el coche, te acercas, lo ves y lo ves perfectamente. Sí, sí, tomamos nota. Sí, a ver si nos llevas. Yo me ofrezco para enseñarlo. A ver si nos llevas, Juan Carlos. A ver, más preguntas de alguien aquí, videoconferencia o en la sala. ¿No? ¿En la sala alguien? Sí, en la sala alguien. Sí. Bájate la mascarilla, por favor, un momento, para que se te oiga. No, eso que dices el poco aprecio que se le ha dado a la arquitectura o a determinadas arquitecturas en general. Sí. Era también un tema para hacer un libro. Yo no sé por qué ocurren esas cosas. Hablabas del dinero y todo eso. Sí. Vale, a veces ocurre así o no. Yo recuerdo... Ahora lo comento. Recuerdo haber leído, cuando hablabas de San Marcos, que ponías ahí unas fotos de cómo uno de los claustros lo habían remodelado. Bueno, lo de San Marcos, la verdad es que tuvo suerte, porque al parecer el ayuntamiento lo que quería era tirar San Marcos. Eso fue en el siglo XIX. En el año 1859 o 1860, el ayuntamiento decidió solicitar el derribo de San Marcos para, con las piedras, ampliar el puente de San Marcos. Ya, no, es curioso. Bueno, y al final, como vendría algo de dinero de algún lado, ¿no? Ahí quedó, y poco a poco lo fueron arreglando, que en parte tuvo suerte de que allí tuviese la sede el instituto que después fue el Instituto General de Técnico, ¿no? Sí, también estuvo allí arreglando esto, luego metieron otras cosas, así que, pero vamos, lo que digo, para hacérselo mirar. Sí. Claro. Y luego otra cosa curiosa es el apartado que haces de la arquitectura industrial. Sí. Está muy bien, y es verdad que se aprecia poco, ¿no? Es una fábrica que ya no funciona, esto, lo otro, y te venga, es lo que pinta. Pues, claro. Te decía que en el catálogo que veía ahí, echaba de menos alguna cosa. Por ejemplo, alguna alambique. Bueno. Los antiguos socios, no pasa nada. Sí. Por ejemplo, otra cosa, son frontones. Yo no sé si queda alguna, aquellos antiguos frontones de camión. Sí. No sé cómo lo llamaban, trinquetes o algo así. Bueno, no, el trinquete es este hombre está, perdona, ¿cómo te llamas? Andrés estaba preguntando si fuera necesario hacer un estudio de las razones por las que se han tirado los edificios. Yo en cada uno de ellos, en los apartados de cada uno de ellos, he incluido más o menos la causa de su derribo. Pero, bueno, se puede hacer un estudio y un trabajo. Y comentaba lo de San Marcos, que he comentado, y que de ahí que sea el edificio que tiene el número 2 en Declaración de Monumentos Nacionales. El primero es la Catedral, el segundo es San Marcos, porque la ciudad lo quería tirar. Pero bueno, tampoco nos escandalicemos. En 1915, después de terminada la restauración de la Catedral, en el ayuntamiento hay una propuesta de derribar la catedral y con las piedras adoquinar todas las calles de la ciudad. Salió la propuesta negativa, pero por 8-3. Es decir, todavía 3 energúmenos querían tirar la catedral. Bueno, pues, pero eso no vamos a decir absolutamente, porque sucede en todas partes. Es decir, la ignorancia y el desprecio a ciertos monumentos, a ciertas épocas o a ciertas historias de este tipo son muy comunes. Y claro, me decía de conservar otra serie de elementos, claro, y ahí está el museo, por si alguien no lo sabe, el Museo de Mansilla, el etnográfico de Mansilla, es uno de los mejores museos etnográficos de toda España. Y eso hay que agradecérselo no solo a la Diputación, primero a la Diputación, que lo mandó a hacer, pero sobre todo a José Carlos, que era ahora mismo
dudo si era José Carlos o José Antonio, me parece que era José Carlos, que era un hombre que se mató y recogió, dio la vara a un montón de gente para que le donaran cosas, para que le dieran cosas. A mí me tuvo varios meses persiguiendo para que hiciera una maqueta de la Ribera del Esla y al final se la tuve que hacer y regalar. Bueno, pues eso, al final tenemos eso por el esfuerzo de un paisano. Y lo de paisano va en el mejor sentido de la palabra, porque el resto, yo qué sé si les interesará a los políticos o a otra gente todas estas cosas. No lo sé. Yo creo que tienen que ser la gente de los pueblos y de las ciudades los que luchemos por todo esto por encima de los estamentos políticos o de cualquier otra institución que no sirve para gran cosa muchas veces. Nada más que por poner pegas. Muy bien. Vamos a ver. ¿Alguien más quiere hacerle alguna pregunta o comentario a Juan Carlos? Bueno, pues si no hay más comentarios, pues solamente queda agradecerte tu presencia aquí, esperar que el libro tenga las ventas necesarias y suficientes para, de alguna forma, compensar la calidad del trabajo que has hecho y que has recogido. Ya sabes que los libros dejan poco dinero, el beneficiario tiene que ser el editor, que es el que ha creído que merecía la pena editarlo. Ya lo sé. Agradecer la presencia de las personas que habéis estado en la sala, de presencia física, y agradecer también la conexión de todos los asistentes por videoconferencia y despedirnos en principio, creo que hasta dentro de 2 semanas, en que habrá otro evento que ya os anunciaremos con la suficiente antelación. Entonces, nada más, muchas gracias de nuevo, Juan Carlos, y ya sabes gracias a vosotros por llamarme. Que esta es tu casa, ya sabes que esta es tu casa.